traumático. Hablamos de bajo impacto cuando, por ejemplo, una persona se cae de su altura y se fractura, o cuando de pronto recibe un golpe suave y se fractura, o cuando realiza alguna actividad y recibe un movimiento más fuerte de lo normal y se fractura, o de alto impacto cuando sucede un accidente, por ejemplo, en una bicicleta, en una motocicleta, en un vehículo, o se cae de altura o es impactada por un objeto a alta velocidad, que ese puede ser, por ejemplo, una bala por arma de fuego. Hablamos de trauma repetitivo cuando se presenta una fractura que se llama por estrés, que quiere decir por sobreuso. Esa fractura generalmente cuando se producen o cómo se producen, son producidas por un constante, digamos, tensión sobre un área. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno anda corriendo constantemente, principalmente cuando lleva peso encima, eso es una fractura que se ve mucho en la parte militar. Los huesos de metatarsianos, o sea, los huesos del pie, se pueden fracturar por estar constantemente en contacto, digamos, con el piso. Generalmente hay una fractura que es muy frecuente que se llama la del segundo metatarsiano. O fracturas de tibia, también por una carga constante sobre la tibia. Generalmente en los deportistas de alto rendimiento se puede presentar ese tipo de fractura. Y fractura por sobrecarga, un ejemplo es como un pesista que está alzando una carga y de pronto esa carga le gana, pues, digamos, a la fuerza que le está haciendo y le deforma la articulación de alguna manera y le produce una fractura que puede ser en el tercio medio del hueso o en la esquina del hueso con un tendón, o sea, donde se inserta un tendón al hueso, produciéndose lo que se llama una avulsión, o sea que el tendón está arrancando el pedazo de hueso donde está conectado. Y hablamos de fracturas patológicas. Fracturas patológicas, entonces estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, osteogénesis imperfecta, o sea que los huesos no se forman bien y se fracturan con facilidad. Por tumores, o sea, los tumores hacen que se produzcan fracturas patológicas, o por infección, por ejemplo, la osteomielitis. Bueno, las fracturas tienen una cantidad de nombres de acuerdo a cómo se quieran nombrar. Entonces tenemos diferentes tipos de fracturas. Vamos a enumerarlas aquí, después tratamos de ver una gráfica. Fractura conminuta, que es una fractura en la cual el hueso se rompe en varias partes. Fractura por compresión, que es si usted aplasta el hueso se estalla por compresión. La luxación fractura, que es cuando el hueso se fractura en el área de la articulación y la articulación entonces se deforma. Fracturas en leño verde, que son las que ocurren en los niños, porque el periósteo es muy grueso y no deja que el hueso en realidad se deforme, y además el hueso es de una contextura, pues como su nombre lo indica, como de una rama verde. Entonces lo único que hace es que se termina como doblando, pero no se fractura del todo. Fractura impactada es una fractura en la cual un hueso, al fracturarse, un fragmento se mete sobre el otro y entonces se dice que está impactado. Fractura intraarticular, entonces, como hablamos ahora, es fracturas que comprometen las líneas articulares, o sea, las áreas articulares del hueso. De acuerdo a la dirección que lleven, entonces se pueden llamar fracturas transversas, oblicuas, espiroideas o incompletas. Hablamos de la fractura patológica ya, hablamos de la fractura por estrés. Fractura abierta es cuando el hueso queda en contacto con el exterior, ya sea porque se quitó el tejido blando que estaba encima y quedó un hueco, o porque el hueso salió y quedó expuesto al exterior. Y hablamos de la fractura con avulsión cuando arrancaba el pedazo de
del tendón arrancado del pedazo de hueso donde estaba conectado. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de fracturas. Tenemos una fractura transversa, simplemente que el hueso se fractura en esta dirección. Una fractura lineal, en la cual realmente no hay una fractura completa, sino simplemente se fractura una cortical del hueso, y entonces puede ser así lineal o solamente una cortical del hueso se daña y la otra queda entera. Entonces se llama una fractura incompleta. Una fractura oblicua, como la ven aquí, no desplazada. Aquí es una fractura oblicua que está desplazada. Generalmente las fracturas oblicuas tienen esta condición que las hace inestables, que como son direcciones como las que vemos aquí, entonces el hueso se resbala sobre un fragmento sobre el otro y nunca se puede, digamos, quedar como en el puesto cuando uno lo reduce, como en este caso, que si usted logra que el hueso se monte sobre el otro, ya el hueso queda reducido. Fracturas espiroideas. Yo creo que aquí tenemos un error en esta gráfica y nosotros diríamos que esta es una fractura espiroidea y esta será una fractura oblicua no desplazada y oblicua corta. Esta es la fractura en leño verde, la cual, como les decía, pues realmente o se fractura una sola cortical o el hueso simplemente se arquea. Y fractura conminuta cuando se fractura el hueso, como están viendo aquí en varias partes. Quedaría una fractura que no está descrita aquí, que es la fractura segmentaria, en la cual el hueso queda, digamos, se rompe en este punto y se rompe en este punto, entonces quedan 3 segmentos y a veces hasta 4 segmentos, se rompen varias partes. Entonces, no es una fractura conminuta, sino segmentaria. Bueno, las fracturas, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, puede ser incompleta, completa o conminuta. Fracturas intraarticulares, como ustedes ven aquí, la fractura va hasta la línea articular y si esto se desplaza, pues va a producir una alteración en la articulación. Y fractura donde está el cartílago, estas fracturas predisponen a osteoartritis u osteoartrosis, o sea, degeneración temprana de la articulación. Bueno, ¿cuáles son los signos de una dolor de equimosis, que es como uno pudiera decir, eso sería una equimosis? El hematoma, que sería la acumulación de líquido en un área por o el hueso que se ha roto también, entonces como el hueso es vascular adentro se va a perder una cantidad de sangre. Y secundario a esa pérdida grande de sangre, sí, depende que se rompan vasos grandes, o sea, ya sean venas o arterias, se puede presentar hipovolemia y, por supuesto, o sea, deformidad del área donde se fracturó. Muy importante la limitación funcional, casi siempre es la consecuencia de una fractura, que la persona no puede apoyar o no puede mover la extremidad que está fracturada. Se puede presentar alteraciones neurovasculares por lesiones de los nervios o de los vasos alrededor de la fractura. Se puede presentar sangrado, principalmente, por ejemplo, en fracturas de pelvis, que sangran mucho. Se puede producir entonces un sangrado local en el área de la fractura o en el área, en la fractura abierta, y presentar también entonces una hipovolemia y consecuencia de la hipovolemia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se produce el proceso de cicatrización de la fractura? Normalmente existen unos términos en tiempo y situaciones que hacen, digamos, que la fractura cicatrice, o sea, que consolide. Entonces ocurre una primera etapa que se llama inflamatoria, en la cual después de la fractura los vasos que sangran producen un hematoma y luego se produce una granulación tisular. O sea, esa primera fase se llama una fase celular,
que es cuando viene el sangrado y cuando vienen todas las células que van a venir como las células madre y las células granulares que van a venir a empezar la cicatrización de la fractura. Luego viene una etapa vascular, que lo que simplemente se produce es una revascularización de esos vasos que se han roto, o sea, se vuelven a reconectar, se vuelve a generar metabolismo óseo alrededor, se produce una etapa que se llama reabsorción ósea u osteolisis, o sea, en la cual, digamos, casi que el foco de fractura, como ustedes ven aquí y aquí, esto blanco es que este hueso se pierde, o sea, se abre más simplemente porque ese hueso se reabsorbe por acción de los osteoclastos. Y entonces es cambiado por fibroblastos que van a iniciar la etapa de reparación. Luego viene lo que se llama el callo primario, que es un callo que es como caucho, en el cual se forma un fibrocartílago y entonces lo que hace es simplemente conectar el hueso, no lo deja separar, pero igual todavía hay movimiento, ya no de desplazamiento, sino un movimiento dentro del foco de fractura. Y posteriormente, en la etapa, digamos, final, viene la etapa de remodelación, en la cual hay la formación del callo, o sea, ese caucho, ese fibrocartílago que unió, entonces ya se calcifica, o sea, se vuelve, dígalo, como dice aquí, un callo duro, un callo óseo, por acción de los osteoides. Entonces ya aquí ya no actúan los osteoclastos, sino los osteocitos, produciendo tejido osteoide y produciendo la maduración del hueso, la cual se produce finalmente en lo que se llama maduración del callo óseo. Entonces, como ven, las etapas son inflamación, reparación y remodelación. Esto pues tiene unos tiempos de reparación que vemos aquí. Entonces, en la etapa, normalmente, esto es lo que sucede normalmente en una persona joven sin ninguna comorbilidad, donde se produce, digamos, una cicatrización ósea que lleva una evolución normal. Entonces, esta primera fase, se llama fase anabólica, es donde se produce perdón, el hematoma entre el día 0 y 3, entre el día 3 y 5, entonces ese hematoma empieza a cambiar, como les decía, a producir ya las células que van a producir la cicatrización del hueso. Entre el día 5 al 10, entonces se va produciendo un callo blando desmineralizado que avanza hasta el día 16 con un tejido que todavía es fibroso. O sea, todo esto es, como les decía, un callo fibroso, y más o menos entre el día 16 y el día 35 se produce ya la maduración y remodelación del hueso. Entonces, estos son, digamos, unos tiempos determinados que pues, no siempre se cumplen, pero como les decía, en una persona, por ejemplo, un niño en una condición normal, en un hueso que tiene circulación normal, que se le hizo un adecuado tratamiento de inmovilización, normalmente este periodo de consolidación de una fractura aproximadamente se produce desde el día 0 hasta el día 35, o sea, 4 a 5 semanas, en el cual, digamos, ya el hueso está duro y, digamos, ya no hay dolor y la persona puede recuperar la movilización. Sin embargo, pues obvio que esto no indica que ya pueda, digamos, someterlo a carga o impacto, porque pues todavía ese callo es un callo joven y se puede romper fácilmente otra vez. Entonces, en la cicatrización de las fracturas existen dos términos que en alguna parte ustedes los van a escuchar, que es la cicatrización directa y la cicatrización indirecta.
La cicatrización indirecta es la que normalmente ocurre, la que yo les estaba diciendo, que es la forma más común de cicatrización. Ocurre normalmente cuando no, o sea, no se hace el tratamiento operativo, o sea, solamente se inmoviliza y se deja que se produzca toda esa cascada de cicatrización que les he dicho, y simplemente lo que hace es llevar las fases de cicatrización, como les decía, hasta la remodelación completa. Y aquí vemos de nuevo esas fases indirectas, que son la formación del hematoma, que normalmente es un proceso que dura 7 días, la formación del callo óseo blando, que es digamos, la manera como se estabiliza el hueso, pero aún no se queda, digamos, fuertemente conectado. La fase de formación del callo óseo, o sea, en la cual ese callo blando se vuelve otra vez, o se vuelve duro, se vuelve ya hueso. Y finalmente la fase de remodelación, en la cual, digamos, ese callo que se hizo se alisa. Es como si uno a una pared le tirara cemento para tapar un espacio, y después con algo plano alisara para que no quedara, digamos, ninguna saliente de ese cemento que colocamos. Esa es más o menos la condición. Y la cicatrización directa, muchachos, acuérdense de eso, que es diferente. Cicatrización directa, que ocurre generalmente cuando nosotros hacemos una reducción anatómica y le colocamos un material de osteosíntesis. O sea que aquí no se producen, digamos, estas fases de cicatrización ósea, sino que vamos a ver un poquito más adelante, si sale otra gráfica, se produce de una manera diferente. O sea, es por conexión directa de un hueso con el otro, se produce la cicatrización. Entonces, cuando nosotros hacemos una inmovilización cerrada, por ejemplo, colocamos un yeso, se produce una consolidación indirecta que puede ir, como les decía, entre más o menos 5 semanas y puede llevar hasta 2 años cuando ese proceso se lleva muy lentamente. Está guiado por el estrés que se le produce al callo, digamos, un estrés normal para que vaya produciendo todas estas fases sin deformarlo. Y ¿quiénes son los responsables de esta cicatrización indirecta? Los osteoclastos, porque acuérdense que ellos son los que producen toda esta remodelación. Ahora, cuando hay una cicatrización directa, entonces generalmente se produce porque la fractura se comprime. O sea, se comprime es que como vemos aquí en esta primera, aquí queda un espacio. Cuando se hace la reducción directa anatómica, no queda espacio, o queda un mínimo espacio, de manera que aquí no hay donde se forme un hematoma, sino que se pega un hueso contra el otro. Y al pegarse un hueso contra el otro, queda un espacio que es mínimo, o sea que no hay donde se meta un hematoma allí. Y ese espacio se ha medido que es más o menos menos de 500 micrones, o sea, 500 micras. O sea que aquí, digamos, en una cicatrización directa, no hay chance de formación de callo. O sea que ustedes en una fractura con un material de osteosíntesis bien puesto, no van a ver un callo óseo, y entonces no se asusten porque de pronto ustedes ven todavía la linecita de la fractura y dicen, no, pero eso no ha pegado. Y eso, pues realmente, como le digo, está pegando directamente. Y la cicatrización se produce en el espacio. O sea que eso es lo que, digamos, diferencia una cicatrización entre una reducción abierta y lo que llamamos una reducción cerrada. Bueno, ahora, ¿cuál es el tratamiento, digamos, de las fracturas? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando nosotros tenemos una fractura? En primer lugar, tenemos que hacer el manejo inicial, que siempre ustedes tienen que aprender y que generalmente nunca se aplica. Si ustedes ven cualquier persona que tiene un trauma, así no sea una fractura, lo primero que hacen es buscar cremas calientes, sobarlos como hacen normalmente, y después que ven que la cosa no era por ahí, entonces sí buscan una ayuda médica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa allí?
que entonces se forma un hematoma muy grande, hay una inflamación severa y eso produce dos cosas. Primero, por ejemplo, que sea difícil hacer una reducción porque hay demasiado inflamación alrededor de la fractura. Segundo, si usted va a hacer una reducción abierta, o sea, va a cortar esa área, como está tan adematizada, usted puede, digamos, hacerle una colocación de un material de osteosíntesis, pero eso es cuando va a cerrar, a veces ese edema no deja cerrar. Tercero, entre más tiempo, o sea, entre más grande sea el edema, más tarde se va a recuperar ese tejido blando. ¿Por qué? Porque se requiere mucho más tiempo para que el cuerpo o el organismo reabsorba ese edema tan grande que se ha producido. Entonces, como enseñanza inicial, siempre que haya un trauma y no haya ninguna contraindicación, lo primero que hay que colocar o hacer este manejo inicial con esta palabra que todo el mundo sabe que significa arroz en inglés, que significa rest, que es descanso, ice, que es hielo, C, que es compresión, y E, elevación. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener a la mano, en todos los lados lo puede tener normalmente, es tener hielo. Hielo para colocar y evitar que un área se inflame. El descanso, pues simplemente es dejarlo sin moverlo. Y después, estas dos fases que pudieran ser al final del tratamiento, por ejemplo, si tenemos una fractura y la logramos reducir, pues ya lo que le vamos a hacer es una inmovilización y compresión y le mantenemos elevado por encima del nivel del corazón para que por gravedad no se nos produzca inflamación o edema del área. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es la reducción, ya sea cerrada o abierta, de la manera que uno decida. Se puede hacer una inmovilización externa, ya sea con una férula o con un yeso completo, que es lo que llamamos un yeso cerrado. O se puede hacer una inmovilización interna, o sea, colocándole placas, tornillos, pines, clavos, intramedulares, etc. O una fijación externa. Ustedes van a escuchar una palabra que está mal traducida, que hablan de un tutor, ¿no es cierto? Eso no es una traducción exacta de esto. Esto es fijación externa, que se usa en las fracturas abiertas o cuando hay lesión importante de tejidos blandos. Entonces, aquí vemos en el tratamiento de las fracturas cómo, ¿cierto?, estamos colocando ya sea una férula o un yeso, ¿cierto? ¿Qué tiene uno que hacer? Que si usted coloca un yeso como un tratamiento completo, tiene que cuidar de dos o tres aspectos. Primero, que se produzca una compresión moderada, no una compresión severa, porque entonces si usted hace una compresión severa va a molestar el sistema neurovascular. Y además, si usted no cumple esos preceptos que yo le dije de elevación, hielo y compresión, se va a presentar mucho edema en el área y el paciente no va a tolerar, o sea, el edema va a ser tan fuerte que, como el yeso es una superficie dura, no lo va a tolerar y entonces el paciente va a tener problemas neurovasculares si no abrimos el yeso. Entonces es importante, pues, cuando uno coloca un yeso cerrado, seguir monitorizando el paciente. En este caso, pues no va a poder chequear los pulsos, pero sí el llenado capilar y los cambios de coloración de la piel. Y además el dolor que puede producir la hipoxia del área para rápidamente entonces bivalvar el yeso o si es necesario quitarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, un paciente que pensamos que va a terminar en un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una fractura de tobillo, pues no le vamos a colocar un yeso completo, sino le colocamos una férula y se la colocamos con bastante acolchado para que, digamos, no le moleste la compresión. O sea, hacemos una compresión suficiente como para que no se produzca más edema, pero tenemos en cuenta que, digamos, quede el paciente con un adecuado llenado capilar y coloración de las extremidades. Cuando tenemos fracturas, entonces, pues
tenemos que pensar en estos pacientes que son fracturas de la diáfisis desplazadas, que tenemos que fijarlas con materiales de osteosíntesis, como vemos en esta parte. ¿Ven? Una cosa importante que ustedes tienen que aprender es cómo determinar cuando hay una fractura, porque a veces no es fácil determinar si un hueso está fracturado o no. Simplemente los tips que yo siempre les digo es que sigan la cortical del hueso. Si la cortical no se ve rota en ninguna parte, es muy difícil que haya una fractura, o por lo menos que no esté desplazada la fractura. Pero si usted, por ejemplo, sigue aquí el hueso, o lo sigue en esta parte y aquí observa que ya hay algo diferente, pues dice, aquí va a haber una fractura. Si usted observa en aquí se perdió la continuidad de la cortical y obvio que se deformó. Pues aquí no es difícil ver una fractura, pero sin embargo, siempre, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado en seguir la cortical. Y lo segundo, no se confundan, no se conformen solamente con tener una sola proyección. Siempre deben tener una proyección de mínimo de dos proyecciones, ¿no? Una proyección AP y una lateral, para ver diferentes ángulos, que a veces las fracturas se pierden en un ángulo, pero en el otro son más visibles. Y cuando tengan duda de fracturas o de deformidades, siempre pidan entonces radiografías comparativas cuando existan, pues digamos, las dos extremidades, entonces piden las dos, por ejemplo, los dos codos de las rodillas, de las caderas o de las piernas, para que comparen, y de pronto entonces eso lo ayuda a uno a determinar si hay una fractura o no. Aquí vemos entonces este paciente cómo se le realizó entonces una reducción abierta y una fijación de estas fracturas con los materiales de osteosíntesis. Este es por ejemplo, un fijador externo, como yo les decía. Aquí ustedes ven la palabra real de anglosajona, external fixator, que es la palabra real, como se debe utilizar. ¿Para qué se utilizan los fijadores externos? Como les decía, para el manejo de fracturas abiertas o fracturas intraarticulares de difícil manejo. Entonces se puede colocar un fijador externo. ¿Cuál es el problema que tiene el fijador externo? Que, como ustedes ven aquí, conecta al exterior al hueso. Entonces, si no hay necesidad de utilizar un fijador externo, lo mejor es hacer una cirugía de una vez. O sea, si usted tiene esta fractura y no está abierta, no hay chance de infección, lo mejor es que abra y le coloque una placa a esto y no exponga al paciente a una infección. Y lo otro es que estos pernos que pasan el tejido blando a veces dañan tendones o dañan tejido, y entonces lo que uno iría a ganar con inmovilizar aquí, lo pierde dañando estructuras que el paciente necesita. A veces se pueden tratar fracturas, por ejemplo, sin necesidad de un yeso, sin necesidad de una cirugía con materiales de osteosíntesis, solamente con un inmovilizador como estos. Entonces, un ejemplo, si usted tiene una fractura de rótula o de patela, como se llama realmente, no desplazada, si usted coloca un inmovilizador de estos en extensión, la fractura va a pegar y no va a tener problema. Una fractura no desplazada de algún área alrededor de la rodilla, usted la puede tratar con esto, y probablemente, si el paciente es juicioso manteniendo el aparato todo el tiempo, se va a pegar la fractura sin problema. Aquí entonces tenemos, miren, si ustedes observan, ustedes van a decir acá, muy difícil ver una fractura. Pues, solamente se colocó para ver la osteosíntesis posterior, pero si ustedes ven aquí, el maleolo medial está roto en esta parte y el maleolo peroneal está roto en esta parte. Si hubiéramos tenido la radiografía lateral, hubiéramos tenido una mejor visión y hubiéramos determinado con mucha más seguridad y claridad la fractura. Sin embargo, aquí ya vemos la fractura reducida con un tornillo y aquí con una placa con tornillos.
Esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es una situación que ustedes ven que es una tomografía computarizada. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces cuando ustedes toman una radiografía no alcanzan a observar algunas cosas que se ven en la tomografía. Entonces, sobre todo en las fracturas intraarticulares o cuando ustedes, por ejemplo, tienen un tobillo así, no alcanzan a ver aquí, digamos, la fractura realmente, pero el paciente está con mucho dolor y está con limitación funcional, pues si ustedes quieren cerciorarse más de la situación, deben tomar una tomografía. Aquí en este caso, les muestro la tomografía para que simplemente vean que este paciente, el fémur está bien, esto simplemente es un artefacto, no es que haya ningún problema aquí, pero aquí sigue el fémur, pero en la tibia se presentó una fractura y esta que es la parte articular, o sea, donde se asienta el cóndilo femoral, se dañó. Entonces, pues realmente aquí, entre comillas, la restituyeron, pero una fractura de estas, con seguridad, así usted le haga una reducción anatómica, va a terminar con una osteoartrosis o osteoartritis, que es la degeneración de la articulación postraumática. Entonces, esa es una de las causas de artrosis postraumática por fracturas que así queden anatómicamente reducidas. El daño es tan grande que el cartílago quedó roto. Es como si uno, digamos, un vidrio que se rompe, usted lo vuelve a colocar en su superficie, pero usted le va a ver todas las grietas por donde se rompió, y si usted mueve ese vidrio, pues se le va a deformar otra vez. Eso mismo pasa en una articulación cuando se hace una fractura intraarticular. En la cadera, entonces existen diferentes tipos de materiales de osteosíntesis de acuerdo a la fractura, ¿no es cierto? Existen reducciones con clavos intramedulares. Hoy en día, los huesos largos, casi todos, se manejan con clavos intramedulares y la mayoría tienen estos tornillos atravesados que se llaman pernos de bloqueo, o sea que son clavos bloqueados. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre, por decir algo, este material de osteosíntesis y este material de osteosíntesis? Aquí también ven otra placa. La diferencia es cuál, que si ustedes observan esta placa, solamente está tomando el hueso por una de las corticales, la otra cortical no está tomada. Eso, digamos, usted le va a someter el hueso a una carga axial, como una a pizarra, o sea, que la persona camine, pues si esta cortical tiene problema, el hueso se puede ceder por esta parte, o sea, puede desplazarse. En cambio, cuando usted usa un clavo intramedular, es el círculo del clavo lo que está haciendo es que está controlando ambas corticales y va a ser muy difícil que el hueso se deforme porque no tiene para dónde echar. O sea, el clavo le impide al hueso moverse a deformarse. Entonces, por eso es que en la medida en que se pueda colocar un clavo intramedular, lo mejor siempre es colocar un clavo intramedular. Bueno, ¿qué factores influyen en la cicatrización de las fracturas? Influye la nutrición, o sea, si un paciente que tiene desnutrición, pues no va a tener los elementos que se requieren para, digamos, el hueso tenga un adecuado metabolismo. Factores metabólicos, o sea, pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de raquitismo, por ejemplo, o tienen diabetes, o tienen problemas vasculares, como arteriosclerosis o aterosclerosis, entonces van a hacer que el metabolismo óseo sea más lento y por tanto la cicatrización o consolidación de la fractura se produzca mucho más lentamente. Luego tenemos el déficit de principalmente minerales como el calcio, el fósforo y las vitaminas D y C, o sea, los que son elementos esenciales para el metabolismo óseo. Que el paciente tenga comorbilidades, ya dijimos, por ejemplo, si tiene una diabetes, si tiene un problema de insuficiencia hepática, si tiene anemia,
sea, todos los problemas que puedan disminuir el metabolismo corporal adecuado, que la persona tenga, digamos, un metabolismo suficiente para que el hueso cuente con los elementos necesarios para hacer la consolidación. La infección, hablaríamos de un hueso de la osteomielitis, pero también una infección en otra parte del cuerpo, en la cual pues el cuerpo está, entonces en ese momento está ocupado de manejar la infección y entonces no está realizando su metabolismo óseo adecuado. La edad, ¿en qué sentido funciona? Funciona en el sentido de que entre más joven el hueso, o sea, entre más joven el paciente, pues ese hueso es un hueso que tiene un metabolismo mucho más activo y tiene un periósteo más grueso, o sea, tiene una nutrición más adecuada y va a pegar más rápido. Y en una persona de edad, pues ya tiene problemas de osteopenia, problemas de comorbilidades, problemas de trabeculación ósea que se ha perdido, y entonces la consolidación de la fractura se puede demorar un poco más. El tipo de inmovilización. Nosotros hablamos en la inmovilización o la cicatrización indirecta, que es la que se produce solamente con tener la fractura inmovilizada con un yeso o una férula. El estrés mínimo, o sea, el micromovimiento de ese hematoma hace que la consolidación se haga más rápido. Entonces, cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es eso de ese micromovimiento? En los tiempos de antes, la gente, cuando se producía una fractura y le colocaban un yeso, los ponían allá como en un pedestal quietecitos, que no se vayan a mover para que la fractura pegue más rápido. Y pues eso producía un fenómeno contrario, que al no haber micromovimiento, el hueso perdía metabolismo óptimo y entonces no pegaba tan rápido. Segundo, el no mover, digamos, ni siquiera el músculo que está alrededor del hueso con ejercicios isométricos, o por lo menos el hecho de estar caminando, el hecho de estar teniendo alguna actividad, pues entonces se producía una atrofia muscular y digamos la circulación que llegaba al hueso era de menor calidad, por tanto no se producía una consolidación más rápido que si el paciente tenía movimiento. O el hecho de tener un paciente confinado en un cuarto que ni siquiera ¿cómo se llama? Se asolee, entonces nunca se presentaba activación de la vitamina D. Pero entonces ese micromovimiento es un movimiento controlado que no puede ser más de la cuenta. O sea, si un paciente tiene, por ejemplo, un yeso y se le colocó y tenía mucho edema y a las 10 días, 2 semanas, el yeso ya le está bailando, ahí, por ejemplo, el estrés ya es muy grande y va a hacer que la fractura o haga un callo muy grande, o que de pronto se desplace, o que de pronto ni siquiera pegue, o sea tanto el movimiento que impida que la fractura pegue. Entonces también es importante, ¿no es cierto?, que en ese caso, por ejemplo, se cambie el yeso y se coloque un yeso que quede mucho más ajustado para que solamente haya micromovimiento y no macromovimiento. Entonces, a eso es lo que estamos hablando del manejo de la fractura. Y por último, hay sitios en el cuerpo en el cual los huesos no tienen una adecuada vascularización. Después, con el tiempo en las clases miraremos cuáles son esos sitios donde el hueso no tiene una adecuada vascularización y entonces tiene dificultad para pegar. Si nosotros, a grosso modo, habláramos de un hueso largo, la diáfisis tiene una vascularización mucho más baja que la metáfisis o la epífisis, por tanto, una fractura en el área diafisiaria tendería a pegar más lentamente que una fractura en el área metafisiaria o en el área epifisiaria. ¿Cuáles son las complicaciones de las fracturas? Entonces hay muchas. La no unión, o sea que la fractura no pegue nunca. Puede ser un retardo en la consolidación, o sea que una fractura que estábamos esperando que pegara en 4 o 5 semanas, no nos va a pegar sino en 3 meses, por decir algo. O sea que por alguna de esas cosas que hablábamos de
de lo que factores que afectaban la cicatrización, la consolidación no se produjo más rápido de lo normal. Y normalmente a los 6 meses, si una fractura no ha pegado, llamamos esto una pseudoartrosis, o sea que se formó el callo ese blando, o sea el caucho, y la articulación quedó pegada, pero nunca se consolidó. Y entonces el hueso tiene movimiento, él no se desplaza del sitio, pero tiene movimiento y forma, por eso se llama pseudoartrosis, como una pseudoarticulación. O sea que el hueso se mueve en ese punto, no le produce dolor al paciente, pero le impide una adecuada función. Deformidades secundarias, o sea, fracturas que pegan desplazadas o digamos, no se logra hacer una reducción anatómica, entonces queda una deformidad secundaria. Acortamientos o alargamientos, dependiendo si usted, por ejemplo, coloca un yeso y el hueso le quedó montado el uno sobre el otro, pues se va a presentar un acortamiento, ¿no? O se puede presentar un alargamiento si usted colocó un clavo intramedular y dejó muy separado el foco de fractura, y entonces le puede quedar más largo el hueso. En esto, digamos, hay una situación que ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo en las fracturas en los niños. En las fracturas en los niños, sobre todo en las fracturas de fémur y tibia, a veces se prefiere que no tengan una reducción anatómica, porque resulta que como ellos tienen unos huesos que están en crecimiento, la fractura es como un estímulo para el crecimiento, o sea, porque ahí, acuérdense lo que estábamos hablando, se aumenta el metabolismo óseo para tratar de pegar la fractura. Y entonces a veces, si usted lo deja exactamente anatómico y a veces separado, el paciente cuando la fractura pega, tiene 1 centímetro más largo una extremidad que otra. O sea, quedó anatómicamente puesto, pero más largo. La infección, o sea, la osteomielitis, es una complicación de las fracturas potencial, ya sea fractura cerrada, fractura abierta, es una potencial complicación. El dolor, pues, obvio que es claro que es una complicación de cualquier fractura. La limitación funcional, o sea que el paciente quede o caminando cojo o que quede, digamos, con un movimiento limitado, o simplemente que no tenga una función de una extremidad igual a la otra. Entonces, aquí tenemos complicaciones de las fracturas, una fractura que pegó en una posición anormal. Vemos acá una deformidad secundaria a una fractura que pegó mal, eso se llama una deformidad en bayoneta, o sea, parece como un fusil por un lado. Y aquí veo que los dos huesos sufrieron fracturas en la infancia, y esto es una consecuencia. Ustedes van a decir, bueno, ¿y es que esto quedó mal reducido? No, simplemente que si la fractura se produjo en el núcleo de crecimiento y ese núcleo de crecimiento se pegó, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer que un lado del hueso crezca más que el otro, y entonces produce, como decir, un hueso queda más curvo en un lado y en el otro lado queda normal. Entonces se produce esta deformidad que estamos viendo acá. Se pueden presentar entonces las pseudoartrosis, como estamos viendo acá, una pseudoartrosis en la cual vemos el callo óseo que se intentó formar, pero quedó un hueco, y fuera de eso quedó con deformidad. Vemos esto, que es una complicación de las reducciones cerradas, perdón, de las reducciones abiertas con materiales de osteosíntesis, en los cuales el tornillo lo que hizo fue que se impactó, y ustedes están viendo aquí que está entrando en el cartílago y en la articulación, está produciendo daño. Esas son complicaciones de los materiales de osteosíntesis. Aquí tenemos una osteomielitis, en la cual el paciente tuvo la fractura y el hueso no pegó adecuadamente, y la infección retardó la consolidación y formó como un callo, pero un callo anormal. Bueno, entonces eso es más o menos lo que tenemos aquí de las fracturas. A ver qué tenemos aquí. Sí, eso es lo que tenemos. Entonces vamos a hacer entonces unas preguntas para que entonces de lo que vieron ahorita, si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces yo les escucho.
¿Mm? Profe, ¿cuáles son las fracturas que se presentan más frecuentemente en la práctica clínica? Pero, ¿cómo así? ¿Cuál fractura? O sea, Es decir, ¿cuál hueso se parte más frecuentemente que uno llega a ver en la práctica clínica? ¿Qué hueso es el que con más frecuencia? pues depende mucho como de las edades, ¿no es cierto? O sea, en los niños, los huesos que más se fracturan son los huesos de la extremidad superior, ya sea el cúbito y el radio o el húmero. O sea, este que estamos viendo aquí, las fracturas que se llaman supracondilias del húmero o de los cóndilos del húmero. En los pacientes adolescentes, las fracturas más frecuentes son las fracturas que se llaman, ustedes van a ver esa clasificación después, de Solter, en la cual a través del núcleo de crecimiento se hacen diferentes fracturas. ¿Y por qué razón? Porque esa área es la parte que está más activa del hueso y entonces es por donde el hueso está más débil, es como un queso caliente por donde se rompe más fácil que en otra parte. En los pacientes, digamos, de edad, las fracturas más frecuentes son estas fracturas de cadera o las fracturas de cúbito y radio. ¿Mm? Entonces, como estas, fracturas de cúbito y radio, pero más distales, más en esta área. Porque pues, son pacientes que tienen osteopenia y con una caída, una resbalada, ponen la mano, se fracturan o se fracturan la cadera por osteopenia. Pero digamos, eso depende mucho como de los grupos etarios y también pues de las actividades que se realizan, ¿verdad? Pero generalmente esas son las fracturas más frecuentes, o sea, esas son las fracturas que uno, cuando está en un servicio de ortopedia, ¿cuáles son las que llegan con más frecuencia en los adultos? Las fracturas de radio, y, o sea, las que ustedes van a escuchar, que las fracturas de Collen, de Barton, que en realidad hoy en día esos epónimos se tratan ya de quitar para no confundir, sino fracturas desplazadas de radio distal, radio y cúbito distal, o las fracturas bueno, estas fracturas también alrededor de la rodilla, pues son con alguna frecuencia también, pero probablemente las fracturas de cadera en esta parte, ya sea a través de los trocánteres, que se llamaría fractura intertrocantérica. Fracturas, ustedes saben que a partir de aquí, de esta línea hacia adelante, es la cápsula articular, entonces se llamarían fracturas intracapsulares. Entonces, fracturas de la base del cuello, bases cervicales, fracturas transversas del cuello, o sea, fracturas transcervicales, fracturas en la base de la cabeza, o sea, fractura subcapital. Esos tipos de fracturas son fracturas muy frecuentes en los adultos mayores. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Podría repetir? ¿Quién habla? Yo, Rosana Moreno. Buenas tardes. Rosana, doctor, bien, doctor. ¿Podría, por favor, repetir cuál es la causa de que se forme la bayoneta? Es que yo tengo eso y no entendí bien. Bueno, mira, por ejemplo, si esto fuera el húmero, esta parte, nosotros tenemos unos núcleos de crecimiento en esta punta y en esta punta, o sea, en los cóndilos. Cuando se fracturan, entonces la línea de fractura se produce sobre el sitio de crecimiento. Entonces pueden pasar dos cosas, o que no se haga una reducción anatómica y entonces el hueso, digamos, queda, como decir, mal pegado y entonces empieza, como decir, a crecer más un lado que otro, o que al romperse por el núcleo de crecimiento, entonces pasa que ese núcleo se daña, entonces sigue trabajando este núcleo, pero este no. Entonces el hueso crece más de un lado que del otro y hace que el codo se deforme. Ok, sí. Habrá que ver cuál es el tipo de fractura que tiene usted. Sí, yo me fracturé a los 9 ahí el codo, entonces me pusieron pines y eso, y o sea, si quieren esperen, les muestro un segundo. Este es mi brazo derecho y se ve pues normal, recto, ¿no? Ahorita, a ver, yo me voy a tratar de salir de aquí, vamos a meterlos en una, a ver, vamos a poner el fin de la presentación y vamos a hacer una cosa aquí ya más,
más, ¿cómo se llama? Más de todos, de manera que, a ver, ahora sí, muéstrame. ¿Y a dónde la operaron? Listo. Este es mi brazo derecho y se ve pues normal, sí, o sea, recto. Ok. Y este es el izquierdo y se ve ahí. O ¿Y sea, puede, digamos, como los tenía la niña ahí en la radiografía, los dos al tiempo? ¿cómo, doctor? Perdón. ¿Puede tener los dos al tiempo? Ah, pero es que estoy desde el celular. Un segundito, intento. Ya. Sí, no me alcanza a llegar. No O sea, alcanzaría. me toca el celular, sí. No alcanzo. ¿Le alcanza a ver alguna deformidad en uno, Sí, no? aquí. Ujú. Digamos, yo intento apuntar hacia el frente y se ve el codo. Ok. Sí, ¿Y no lo puede tirar de todo? Sí. sí, lo puedo estirar normal. Y el movimiento quedó bien. Sí, funcionalmente está bien. Porque eso es una cosa que pasa, que queda un problema de tipo, vamos, se puede decir de anatómico, pero la función afortunadamente queda bien, pero es eso, ¿no es cierto? Y desafortunadamente, pues a esa edad los núcleos de crecimiento están activos porque es cuando están creciendo los huesos y pues no creo que sea tan visible, ¿no es cierto? Porque a los 9 años ya no es tan, como le digo yo, ya ha crecido bastante el hueso y entonces el tiempo que queda de crecimiento, pues afortunadamente impide que la deformidad sea mucho más grande. ¿Okay? No sé si ahí se alcanza a ver un poquito. Ahí alcanza a ver un poquitín es el izquierdo, ¿verdad? Sí. Sí, exacto, ahí lo estoy viendo. Ahí lo estoy viendo mejor, es eso. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Una pregunta, ahí por ejemplo a ella ya no es, ¿no? ¿Quién me habla? Camilo Castañeda. No, Camilo. A ella, ahí estéticamente ya no se le hace nada, el hueso queda así para el resto de su vida, no importa. Sí, a ver, ¿cuál es la situación? De pronto alguien ha intentado, bueno, listo, vamos a arreglar este problema estético, ¿verdad? Y entonces habría que volver a romper el hueso, volver a ponerle, digamos, unos tornillos, y entonces, ¿cuál sería el problema? Que entraríamos en un peligro de perder función, ¿ve? Entonces ya uno, digamos, en ese caso tendría que digamos, pensar muy seriamente en qué será mejor, tener un problemita estético o tener un problema funcional, porque ella dice, yo soy capaz de hacer todo y de hecho lo hacen normalmente, ¿ve? Pero si nosotros nos ponemos digamos, a mejorar anatómicamente la extremidad, ¿no? Entonces podemos poner en riesgo la función o que el codo que no le dolía le quede doliendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, a veces es mejor lo bueno que lo perfecto, ¿eh? ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, eso ocurre en los dedos. Es mejor un dedo torcido y funcional que un dedo tieso y sin movimiento. ¿Ok? Doctor, Doctor, yo tengo. ¿Quién me habla? Juan José. Juan José, sí, señor. Doctor, tengo la duda de que qué tan ideal es intervenir a un paciente de edad de, digamos, unos 60, 70 años, si tiene fractura de cadera o de cabeza de fémur, qué tan ideal es intervenir. Siempre esa pregunta es muy interesante porque esa es una de las cosas que siempre los pacientes o los familiares le preguntan a uno, pero el paciente tiene 80 años, tiene 90 años, tiene 100 años, ¿cómo lo van a operar? Pues la pregunta es, si ese paciente caminaba antes, si ese paciente estaba activo, si ese paciente era independiente, pues hay que operarlo, ¿ve? O sea, la edad no es un impedimento para intervenir un paciente a ninguna edad. O sea, obvio que hay, digamos, cirugías que van a dar un resultado mejor o no, pero si un paciente tiene una fractura de cadera, si usted no lo opera, el paciente normalmente se va a morir de un tromboembolismo o se va a morir de una infección por las escaras porque no se puede mover o va a quedar con una deformidad tan grande que ya no va a poder, digamos, caminar como antes. Entonces, yo tengo un axioma, pues, en ese caso de la fractura de cadera, que cuando un paciente de edad tiene una fractura de cadera, está firmando la sentencia de muerte si no se opera, porque, digamos, hasta un 60% de esos pacientes se pueden morir.
Ahora igual, si se opera, hay un chance, si el paciente tiene muchas comorbilidades, que hasta de un 30% de esos pacientes se mueren. Pero si ustedes tienen que tomar una determinación de que un paciente se opera o no, siempre tomen la determinación de hacerlo. Es mejor que un paciente, estamos hablando de la realidad de la vida, se muera en una cirugía a que quede o que se muera, digamos, crónicamente de una infección que no se pueda volver a mover. Eso se vuelve una catástrofe para una familia, de una persona de edad que era independiente a una persona que queda postrada en una cama que requiere, o sea, dependencia total, o sea, requiere cuidado porque ese paciente no se puede mover porque el dolor de la cadera no lo deja y el paciente también entra en una etapa martirizante porque era una persona que por lo menos se podía mover al baño, a comer, a hacer alguna actividad y ahora ya no puede hacer nada. Entonces esa persona, digamos, desde el punto de vista social y el punto de vista de calidad de vida, queda anulado. Entonces son cosas que uno tiene que tomar una determinación porque lo que usted me está diciendo es cierto. Muchas veces hay familias que se oponen a que operen un paciente porque pues hay riesgo, por ejemplo, de que se muera en la cirugía. Pero cuando uno les explica las cosas, pues la mayoría entiende. Pero eso es una pregunta que ustedes la van a escuchar muchas veces y no está muy viejo ya para que le hagan las cosas. Pues, todo el mundo está viejo, pero hay que darle el chance. ¿Ok? Doctor, voy a hacer una pregunta respecto a lo que estaba hablando de Juan José. Sí. Digamos, Juan José decía que un reemplazo en un paciente mayor, y usted habla sobre los micromovimientos, pero digamos, o sea, se limita mucho el movimiento de una persona que ha tenido un reemplazo de cadera, entonces, ¿qué movimientos puede realizar el paciente ya después de presentar las cirugías, ya después operatorio? Una cirugía de cadera, hoy en día, lo que se intenta, por lo menos lo que yo hago con mis pacientes, es que al otro día de una cirugía los levanto a caminar. Hay algunas escuelas incluso que son, pues ya yo pienso que es demasiado, ¿qué le digo yo? Pues ya creerse uno puede muy Superman, de que un paciente usted lo opera y entonces se baja de la cama de cirugía y lo puede poner a caminar, ¿entiende? O sea, es obvio que cuando usted cambia una cadera o cambia una rodilla, pues eso queda muy estable, pero yo simplemente les hago la misma pregunta. Si a ustedes les pasara algo como que se fracturaron y lo operaron, ¿a ustedes les gustaría pararse después de la cirugía de una vez? No, uno diría, no, déjenme por lo menos descansar hasta mañana del trauma quirúrgico, de estar un poquito como que me pase la molestia, ¿verdad? Para ponerse uno a caminar de una vez. Pero sí, mínimo, al otro día después de la cirugía, uno tiene que poner el paciente en rehabilitación. Entonces, esa es la diferencia de lo que cambió un poquito de la inmovilización con yeso a la inmovilización con materiales de osteosíntesis o lo que se llama la reducción abierta más inmovilización interna, que permite que el paciente se rehabilite mucho más rápido. Entonces, Diego, lo mismo, ¿no es cierto? Antes ya las cosas han ido cambiando un poquito en la parte de rehabilitación y ya esa cosa que se tenía antes de que un paciente se fracturaba y lo tenían acostado o que le hacían una prótesis y lo tenían acostado 2 semanas, ¿no? Porque entonces pues se pierde, como decir, el objetivo de una inmovilización fuerte, o sea, de una fijación fuerte, de una fijación interna fuerte, porque el objetivo es que, digamos, el hueso quede tan fuertemente agarrado que le permita un movimiento al paciente. En esa parte, a ver, algo que quiero explicarles es esto. Normalmente, esa fijación interna, ese sistema de fijación interna, le puede permitir al paciente muchas cosas, movimiento articular, de pronto algún apoyo parcial, pero ustedes tienen que entender que el que finalmente consolida es el hueso. O sea que usted no puede, digamos, poner a depender el hueso de
del material de osteosíntesis. ¿Por qué? Porque el material de osteosíntesis tiene un punto de fatiga. O sea que usted puede o doblarlo o partirlo si el peso del cuerpo excede la resistencia del material de osteosíntesis. Entonces, por eso uno lo que hace es que muletas o un caminador o alguna cosa que alivie el peso del cuerpo y luego después ya entonces le va a permitir una carga progresiva, y lo más importante es que la articulación no se pegue. Entonces se puede hacer una rehabilitación temprana, como no tiene ningún yeso, ningún inmovilizador, entonces las articulaciones se mueven, pero no se le mete mucha carga al hueso que está consolidando. ¿Listo? Doctor, Sí. una pregunta. Sin importar, si tengo una fractura abierta, sin importar el grado de esa fractura, ¿se debe dar antibióticos y la profilaxis antitetánica, o depende del tiempo de evolución, Bueno, de la función? sí, cuando veamos individualmente las charlas de fracturas abiertas, ustedes van a tener unos parámetros de tratamiento de acuerdo a la clasificación de las fracturas abiertas. Pero como cosa importante, que eso es lo que estamos tratando aquí, de que queden ustedes con unas bases sólidas de lo que se necesita. El tratamiento inicial de una fractura abierta es la que va a marcar el pronóstico de la fractura. Entonces, en el manejo inicial de la fractura abierta se indican antibióticos no como profilaxis, sino como tratamiento. Acuérdense de eso. No se hace profilaxis antibiótica, sino tratamiento. Y entre más rápido se empiece el tratamiento, mucho mejor. O sea que si el paciente tiene una fractura abierta y se lo llevaron a ustedes al sitio donde están ustedes haciendo emergencia, o un rural, o un área donde ustedes tienen que, digamos, ver el paciente de entrada y ustedes tienen que resolver inicialmente qué hacer. Entonces hay que hacer varias cosas como estas. Primero, iniciar tratamiento antibiótico temprano de acuerdo a lo que usted considere que el paciente tiene. Si es una fractura abierta que usted la ve limpia, simplemente le empieza una cefalosporina de primera generación. Por ejemplo, cefalotina, cefazolina, y eso está muy bien. Si la fractura fue, digamos, a campo abierto, fue en el campo, fue en barro, cosas así, usted tiene que iniciarle penicilina pensando que el paciente puede hacer una infección por Clostridium y hacer una gangrena gaseosa. Si usted considera que es una fractura que está contaminada suficiente, por ejemplo, una fractura abierta grado 2 o grado 3 y tiene una contaminación que usted la ve, la nota, entonces debe iniciarle antibióticos, digamos, combinados. O sea, que cubra gram negativos, gram positivos y probablemente anaerobios. Entonces, en ese caso tendría que utilizar, por ejemplo, una cefalosporina y un macrólido, ¿no es cierto? O utilizar una quinolona, ¿no es cierto? O utilizar una cefalosporina de tercera generación como una ceftriaxona. El hecho es que en una fractura abierta, ¿no es cierto?, usted debe iniciar tratamiento antibiótico temprano, y es la clave. Y la segunda clave es que usted debe lavar el área de la fractura. Es importantísimo. No hagan nunca lo que hacen la mayoría de los médicos. Ahora les voy a comentar una anécdota para que empecemos a trabajar con esto, que es más importante que gráficas y cosas. Que se asustan cuando ven una fractura abierta y entonces lo que hacen es que le ponen 2 o 3 compresas encima y le ponen un vendaje y le meten un cartón por debajo y métalo rapidito al carro que se fue para el hospital, ¿entienden? Y eso a veces el paciente dura 2 o 3 horas en el camino, y esas 2 o 3 horas, ¿cierto?, le marcan al paciente el futuro porque va a tener una infección con seguridad. Entonces siempre debe lavarse. Ahora, ustedes van a encontrar cosas de que no, que solamente con solución salina. No, lávenlo con una solución antiséptica, o sea, agua con una solución antiséptica, ya sea
isodine, ya sea la... Peróxido. ¿Cuál? El peróxido de hidrógeno, y puede ser también, ya sea ¿cómo se llama? El verdecito el que usamos ahora, clorexidina, cualquier antiséptico. Y si no tienen nada, va con el jabón de lavar y diluyen eso, como cuando uno va a lavar con que le echa agua con jabón de ese para lavar, y con eso lo lavan. O sea, es mejor que tenga una irritación de esas a que tenga una infección. ¿Ve? No va a tener problema. Entonces, siempre piensen que el paciente le va mucho mejor si se va limpio que si se va lleno de mugre y lleno de la contaminación que tomó con la fractura. Entonces, ya cuando vean ustedes el manejo de la fractura, ustedes van a ver mucho de eso. Pero esas dos cosas, si ustedes las hacen, le van a salvar de muchas infecciones a los pacientes. ¿Ok? Bueno, entonces les iba a contar de estas anécdotas importantes, que son, ustedes se dieron cuenta que una de los manejos, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y a qué pacientes se les hace manejo con yeso y cuáles operan? La mayoría de los niños se reducen con yeso, o sea, se hace reducción cerrada e inmovilización con yeso. Y muchas de las fracturas de los adultos, antes de que se operen, digamos, porque mientras se van a un sitio o a otro, hay que inmovilizarlos con una férula. O, ¿no es cierto? Acuérdense, con una férula. Ya puede hacer una férula, ya si ustedes tienen de yeso, pues le hacen de yeso, si no le toca de cartón, si no le toca de plástico, o con algo que los inmovilice, si sea una tabla, pero tienen que inmovilizarlos. Pero les quería contar que nosotros vivimos en el siglo XXI y sin embargo todavía, ¿no es cierto? No sabemos hacer cosas y este es el momento en que ustedes tienen que aprenderlas, porque después ya no va a haber chance. El fin de semana pasado, una hermana mía, ustedes se dan cuenta después que no es que Casa de Herrera San de Pablo, sino que era muy lejos, un poquito más allá de Bogotá, se resbaló, tuvo una fractura de tobillo. Obvio que nosotros estamos ahorita en una emergencia, pero empezaron desde el sábado a las 8 de la noche y pasearon como 3 o 4 hospitales hasta que la atendieron en uno, como a las 2 de la mañana del domingo, como en el cuarto sitio que fueron, porque en uno no tenían rayos X, en el otro el médico no sabía qué hacer, pues, total, terminó por allá, ¿no es cierto?, en ese Via Crucis, teniendo medicina prepagada incluso. Entonces, ¿cómo se llama? El médico general tampoco resolvió la situación allí, la dejaron sentada en un área de emergencia esperando que viniera supuestamente el ortopedista en la mañana, y el ortopedista llegó a las 8 de la mañana y le dijo, no, pues, ¿por qué no le han puesto una férula? Porque obvio que la gente cree que las fracturas son emergencias, que es que se va a morir el paciente si no lo operan y no lo hacen ya, entonces no le hacen nada, ¿ve? Entonces, son urgencias diferidas, o sea, son cosas que pueden esperar. Usted puede, en una fractura, si no tiene compromiso neurovascular, si no tiene sangrado grande, si no tiene una deformidad pues terrible, si no tiene compromiso articular, usted la inmoviliza y le hace el tratamiento que yo le dije y después se opera haciéndole las cosas como deben ser al paciente, o sea, haciéndole exámenes, revisando que no tenga problemas con comorbilidades que le afecten y se opera. Pero bueno, entonces viene el segundo punto. Entonces el médico general, entonces venga, yo le voy a poner una férula que me dijo el doctor, el ortopedista, y entonces le coloca una férula que hay que aprenderla a hacer también. ¿Por qué? Porque uno se ríe después de ver las cosas, porque, por ejemplo, para hacer una férula, usted tiene que bloquear una articulación por arriba y una por abajo del área de la fractura. ¿Ok? Si, por ejemplo, la fractura es en la tibia, entonces usted tiene que bloquear la rodilla y bloquear el tobillo. ¿Sí? Si es, digamos, en el cúbito radio, en la diáfisis del cúbito del radio,
entonces lo ideal es que usted bloquee el codo y bloquee la muñeca. Bueno, eso, y usted tiene que saber que en el miembro superior, o sea, normalmente, porque a veces hay pacientes que son o muy gruesos o muy pesados o lo que sea, y debería utilizarse digamos, una férula más gruesa, pero usted con que haga en el miembro superior, ¿no es cierto?, de entre 9 a 10 vueltas, es suficiente. Y en el miembro inferior, de 10 a 12 vueltas, es suficiente. Como les digo, dependiendo, ¿no es cierto?, de que el paciente es tan grueso, qué tan musculoso es, pero con 12 vueltas es suficiente. Total, ella, ¿no es cierto?, pues realmente no es una persona que es delgada. Total, le metieron 18 vueltas a la férula. Y digamos, estos días, pues antes del procedimiento, que probablemente va a hacerse aquí finalmente, me dice, lo que más me molesta es el peso del yeso. Yo me levanto y no puedo andar con las muletas casi porque la férula pesa tanto que le jala el pie hacia abajo. ¿Entienden? Entonces, fíjense ustedes, una fractura de tobillo, que era una inmovilización que con 10 vueltas tenía perfectamente, le metieron un peso enorme. ¿Ok? Entonces, muchachos, no es aquí donde se hace, donde, digamos, entre comillas, se puede hacer una práctica no adecuada. En todos los sitios. ¿Y por qué razón? Porque o a veces no, digamos, no se motivan a aprender, o no recibieron la información, o no aprendieron a hacer las cosas, pero lo que pasa es que finalmente pues termina produciéndose ese tipo de acciones que en realidad no son buenas. Vale decir que digamos, si ustedes se van a dar cuenta cuando estén en su periodo rural o un periodo en el cual tengan que trabajar como médicos generales en urgencias, que entre el 60 al 70% de las urgencias son de trauma. Y si ustedes, digamos, no tienen un conocimiento básico del trauma, pues van a sufrir mucho. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, esos casos que les estoy contando son muy frecuentes. ¿Ok? Bueno, otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Por ejemplo, cuando uno realiza una fijación interna, ¿esa fijación después se retira? Bueno, entonces, normalmente las fijaciones internas deben retirarse con el tiempo. ¿Por qué razón? Porque se supone que cuando el hueso consolida, ya ese material no está produciendo ningún efecto. La gente cree que a veces que quedan más fuertes o el hueso queda más potente porque está con una placa o con un clavo, pero es al revés. O sea, normalmente el hueso tiene una plasticidad, o sea que él, digamos, tiene un poder de deformidad mínimo, pero se puede deformar. O sea que antes que se parta, el hueso se tuerce un poquitico y luego se parte. Esa, digamos, elasticidad mínima que tiene el hueso debe tratar de conservarse. Pero cuando se colocan esos materiales que son pues, rígidos, entonces le dan tanta rigidez al hueso que ese hueso se puede partir más fácil. Y se puede partir, por ejemplo, en una placa, en los bordes de la placa se puede partir fácilmente el hueso. Además, por ejemplo, las placas, con el tiempo, le van causando como si, digamos, hicieran en el hueso una cama. Le hacen como una cama al hueso y entonces esa cortical pierde calidad. ¿Ven? Y entonces, por eso, lo ideal es retirar los materiales de osteosíntesis. ¿Cuándo? Entonces depende, por ejemplo, si esos pines, que estamos hablando de los pines de Kirchner, los clavos de Kirchner, que se colocan, digamos, como me decía, ¿quién era? Carla, o la que tenía la deformidad en bayoneta, que le pusieron unos pines a las 3 semanas. Rosana. A las 3 semanas se deben retirar. ¿Por qué? Porque en realidad pues ellos están conectados al exterior, entonces uno lo que hace con los pines simplemente lo saca, y como es un niño, esa fractura, acuérdense que en 3 semanas ya está pegada y puede empezar a moverla. Y lo siguiente es que
los otros materiales de osteosíntesis, por ejemplo, los clavos, las placas o eso, usted a los 6 meses perfectamente ya puede retirarlos porque la fractura está pegada. Sin embargo, ustedes van a leer en los libros tradicionales que aproximadamente, o lo ideal es quitarlos al año. Sin embargo, no hay como les digo, depende del sitio donde se produce la fractura. Hay fracturas que usted a los 4 meses les puede quitar el material de osteosíntesis y no pasa nada. Lo que pasa es que pues hay que tener en cuenta que un paciente al que usted realizarle un segundo procedimiento en un tiempo tan cercano, pues a veces no es tan conveniente, sobre todo cuando hay que poner anestesia general. Entonces hay que dejarlos que se recuperen bien y posteriormente pues retirar el material de osteosíntesis. ¿Ok? Gracias, doctor. Okay. Una pregunta. Sí. ¿De qué depende que se opte en un paciente que tiene una fractura por una fijación externa o un fijador interno? Bueno, hablamos, una fijación interna es una placa, un clavo, un espino, lo que sea. Y un fijador externo es el que se coloca por fuera como un marco para mantener la fractura. ¿De qué depende? Que el paciente, digamos, si tiene peligro de infección porque la fractura es abierta o porque tuvo una avulsión o porque tiene una piel que hizo una escoriación muy grande, entonces lo mejor es esperar a que ese tejido blando cicatrice un poco y, segundo lugar, que tengamos o que no tengamos riesgo de que se vaya a infectar. ¿Por qué? Porque si nosotros le colocamos una fijación interna y ese paciente tenía riesgo de infección, entonces podemos hacer que haga una osteomelitis después y se forme un problema más serio. O sea que el paciente queda con la infección que está en la piel más la osteomelitis y entonces después esa fractura no se va a curar. Por esa razón se utilizan, digamos, los fijadores externos, pero desafortunadamente a veces se hace sobremanejo con ellos. O sea, a pacientes que no hay que colocarle un fijador externo, le ponen un fijador externo. Ustedes van a ver cuando van el manejo de las fracturas cómo, digamos, es variable y a veces hay, de acuerdo a la escuela y de acuerdo al ortopedista, a veces, digamos, algunos son demasiado obsesivos con la infección, entonces, así sea una fractura abierta grado 1, le van metiendo un fijador externo, ¿ve? Y a veces son, a veces demasiado no confidentes con lo que hacen, entonces prefieren colocarle un fijador externo y que el paciente no tenga un riesgo de infección, pero si usted hace los manejos adecuados como los que estábamos hablando, el manejo inicial de la fractura, las trata como tiene que hacer, pues muchas veces incluso hasta fracturas abiertas grado 2, con un adecuado manejo de la fractura, se puede colocar un material de osteosíntesis de entrada. Gracias. Ok. Bueno. ¿Qué otra pregunta tiene, muchacho? Doctor, yo tengo una pregunta de qué depende la recuperación de los pacientes en cuanto a la funcionalidad después de las fracturas. Yo tuve una fractura de patelar. Sí. Y normalmente, digamos que voy a trotar después, o sea, ya estoy recuperado, pero voy a trotar o a jugar y me da como una punzada y me toca, digamos, parar. ¿Y hace cuánto tuvo la fractura? Yo creo que fue el año pasado, o antepasado, año y medio o un año. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la fractura, acuérdense que cuando se fractura la rótula o la patela, es como si ustedes cogieran el mouse que tienen en su computador y lo partieran en dos por la mitad. Entonces, cuando ustedes lo van a pegar, las superficies tienen que quedar exactamente anatómicas para que no quede, por ejemplo, que usted le pasen el dedo por encima y usted digan, tiene como un resalto, ¿verdad? Y ese sería el cartílago. Si el cartílago queda con algún resalto, como él tiene que rodar sobre el surco femoral, si hay un resalto,
y de pronto cuando usted dice lo agarra en algún momento del movimiento, le puede provocar dolor. Si el cartílago se dañó un poco, ¿cierto? Es como una caries en un diente. Si el cartílago se dañó un poco, quedó con una lesión, entonces esa área puede quedar dolorosa porque queda expuesta. ¿Ve? Entonces, pues habría que mirar bien, ¿no es cierto? Hacer una resonancia, por ejemplo. Ya el material lo retiraron, ¿sí? No, no me operaron. Me pusieron un brace, muletas. ¿Un brace? Una fractura. Sí, Decía el diagnóstico. ¿Le colocaron un brace solamente? ¿Una fractura qué? NASA de Valde, decía la crisis. No, pero fractura en asa de Valde no hay. En asa de Valde hay lesiones del menisco. ¿Ven? Pero no sé, doctor, así decía. ¿Pero qué le hicieron? ¿Cómo, perdón? ¿Qué le hicieron? ¿Una artroscopia? No me hicieron nada al fin. Entonces, pero ¿y esa era aunque una radiografía o una resonancia? Me hicieron una resonancia. Bueno, si usted tiene una resonancia, probablemente lo que está descrito ahí es una lesión del menisco, que es diferente al cartílago, ¿no? Y esa lesión, si no la han resuelto, pues ahí debe estar una lesión del menisco, ¿ven? Entonces de pronto en algún movimiento le debe doler, pero yo no creo que tenga una asa de Valde, si no, no lo dejaría hacer actividad como la que me está diciendo. Ahora, si es una fractura de la rótula, tendría que ser una fractura no desplazada para solamente manejarlo así. O sea, habría que mirar realmente la resonancia y la radiografía. Espero que alguna vez la podamos ver, pero ahí parece que hay algo que no concuerda, ¿no? Hay algo que no concuerda. ¿Listo? Vale, Doc, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Doctor, otra pregunta sobre mi fractura. ¿Es normal que yo puedo realizar la flexión y la extensión normal? O sea, funcionalmente está bien, pero al realizar la extensión ya finalizando me traquea. ¿Es normal o será por lo mismo del núcleo de crecimiento? No. Claro, ¿por qué traquea? Ustedes saben que las articulaciones, como ustedes ven las formas de la articulación, un hueso contra el otro tiene que tener una cosa que se llama congruencia. O sea, tienen que casar exactamente. Si quedó con la deformidad, en algún momento del movimiento, el hueso ya no casa exactamente y debe brincar, ¿verdad? O sea, debe moverse un poquito, digamos, de una manera normal, porque un hueso está redondo y el otro no está redondo. Pero, entonces, se puede producir un movimiento, digamos, ya que no es normal. Ya no es un movimiento, digamos, coordinado de una superficie contra la otra, y entonces le permite ese otro movimiento anormal. ¿Bueno? Okay. Listo, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, pregúntenme a ver, porque lo que vimos fue bastante largo y hay muchas cositas ahí que de pronto uno quisiera decir, bueno, aquí en esto que hay aquí, ¿no es cierto? Una pregunta, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántas personas son? ¿A Diego? Somos 34, doctor. 34. Y hay 27. O sea, 7 se volaron. No hay 38. ¿Ah? Luego 38, es que algunas están conectadas desde el equipo. ¿No aparecen todos o qué? Sí, ahí dice 38. Aquí yo tengo aquí Brian Alexis, 26. Aunque aquí tengo 38. Ah, no, mira al lado derecho, dice 38. Aquí tengo 38, no está bien. Y eso no me interesa si vienen o no todos, sino simplemente para saber cuántos son. Porque yo creo que aquí en este momento estamos en un punto en el cual es la motivación personal la que nos va a llevar para adelante, ¿sí? O sea, si uno no quiere pues aprender, pues simplemente no está allá. ¿Eh? Alguien me preguntaba pues que qué tan difícil es ser médico. Llega un momento en el cual solamente con que usted ponga la carita, después le van a dar ¿cómo se llama? Un cartón, ¿ve? El problema es que hace después usted con ese cartón
si no, si no lo tiene respaldado con conocimiento. ¿Ve? Va a sufrir y va a hacer sufrir a la gente. Entonces, y ustedes tienen que aprovechar porque en este momento les quedan 2 años de aprender cosas, y si en estos 2 años no aprenden lo que tienen que aprender, después ya no va a haber quien los respalde. O sea que ustedes son los que van a tener que tomar determinaciones solos, ¿ok? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tan importante es una academia con respecto a la otra? ¿Ve? O sea, que de pronto una universidad le dice, no, pero estos son de este lado, de pronto no son tan buenos, o de este lado no son tan buenos. Depende de uno, ¿sí me entiende? O sea, una parte depende de qué tanta información me puedan dar, con qué docente yo tengo, pues con quiénes puedo aprender. Y otra cosa es lo que me corresponde a mí, y entonces yo busco la información, ¿ok? Entonces, esa es una cuestión que es más importante que estar yo sigo como para pasar listas y estar pendiente si este vino o no vino, sino simplemente que quería saber cuántos estaban en este semestre. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? De hecho, hay una cosa muy importante aquí, o sea, uno a veces les puede a ustedes enseñar, como en este caso, cosas de ortopedia, pero a veces es importante enfocar las charlas un poquito de una manera humanística. ¿En qué sentido? Nosotros, como médicos, estamos, y ustedes se dan cuenta en este momento con lo que está pasando, estamos teniendo un papel protagonista tremendamente en el mundo. O sea, si nosotros, el mundo ya se hubiera acabado más rápido, no había nadie pues ya, ¿ok? Pero entonces también nosotros podemos, y ustedes se dan cuenta con toda la cantidad de información que aparece, podemos producir o no confusión y podemos producir o no buenos resultados. Pero a lo que yo voy es que, muchachos, ustedes tienen que, ahí donde están en su puesto, tienen que hacer como una autoevaluación para entender por qué estamos en esto. O sea, por qué, digamos, nos metimos a medicina. Y cuáles son como los puntos que nosotros debemos chequear en la parte nuestra personal. En primer lugar, hay médicos buenos en conocimiento y hay médicos que son buenas personas. Todos los médicos deberían ser buenas personas, pero no todos los médicos son buenas personas. O sea, hay gente que desafortunadamente desconoce que el médico nosotros somos un elemento social, o sea, somos sociales totalmente. Si no tenemos relación con el entorno, pues estamos perdidos. Tendríamos que estudiar, bueno, no sé si por allá patología o radiología o alguna cosa de esa por ahí donde uno se pueda esconder y no tenga, pues, digamos, contacto con el mundo exterior. Pero la mayoría de las cosas de medicina tenemos contacto con el mundo exterior. Entonces tenemos que tener un contacto adecuado. O sea, nosotros tenemos que ser buenas personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos buscan, nos están buscando es para que demos un punto positivo, un alivio, cualquier situación que ayude a una persona. Entonces, desde que nosotros estamos pequeñitos, ¿no es cierto? Desde la casa, cuando nosotros tomamos la determinación de seguir una carrera como estas, la primera premisa es que seamos buenas personas. Y si no lo somos, tenemos que luchar por serlo. O sea, por tener todos los valores que deba tener una buena persona para que sea, digamos, una persona positiva en la sociedad. Si no, digamos, nosotros entramos en otro plan, que no debe ser. O sea, que como quien dice, ¿por qué estudiamos medicina? Entonces, la primera situación es porque nosotros en el fondo somos buenas personas y tenemos una capacidad, estamos pensando desde el punto de vista humanístico en ayudar. De pronto hay equivocaciones en las cuales se siguió medicina porque pensábamos en la parte, digamos, económica, ¿no es cierto?
así como a veces los papás dicen, no, es que yo quiero que mi hijo sea médico para que vea que los médicos viven bien y los médicos tienen un nivel de vida bueno, entonces yo lo que quiero es que sea eso. Y no sé si de pronto, digamos, el hijo tenía madera para ser médico o uno tenía la madera para ser médico. Entonces, esa es una pregunta que ustedes se tienen que hacer y ojalá la tengan ya resuelta. Lo segundo es el conocimiento. O sea, el conocimiento entonces es lo que uno va adquiriendo a través de los años de estudio. Entonces uno se va fortaleciendo y dependiendo de lo que uno aprenda, pues va a poder responder mejor. Y de hecho ustedes, a pesar de no haber salido, mucha gente les pregunta, mire, ¿usted qué piensa de esto? Porque usted está estudiando medicina, usted va a ser médico y usted ya tiene que tener capacidad de respuesta. No van a decir, ah, no, yo todavía no sé eso, vaya pregúntele a uno que sepa, ¿no es cierto? O como quien dice, pues no, yo estoy estudiando, pero yo todavía no sé nada, ¿no? O sea, es obvio que uno no se las puede saber todas y de hecho, les digo, nosotros, digamos, a veces esos que se creen sabios, no hay ningún sabio, ¿cierto? Hay gente que es menos ignorante que otra, pero en realidad, ¿no es cierto? Alcanzar la perfección en esto, nos morimos y no la alcanzamos. Simplemente, pues todos los días luchamos por ser un poco mejor, pero siempre habrá cosas que no podemos resolver. Entonces, veíamos primera cosa, la persona, segundo, el conocimiento adecuado, tercero, entonces vienen dos cosas importantes. Usted puede tener un conocimiento exacto de las cosas, un conocimiento adecuado de las cosas, y sin embargo, ¿no es cierto? Usted se leyó en el libro que esta enfermedad, que tal cosa, y le ponen al paciente al frente, y resulta que usted no sabe que ese paciente al que está viendo tiene la enfermedad que usted se leyó en el libro, o sea que usted, a pesar de tener el conocimiento, no puede desarrollar ese conocimiento. Entonces, eso se requiere de experiencia, se requiere de estar metido, viendo cosas, o sea, practicando, dedicándose pues a esto, o sea, viendo todo con una capacidad en la cual usted pueda aplicar el conocimiento. Y una de las aplicaciones del conocimiento, entonces, es también, una es esa destreza, que se llama destreza, pues, se puede decir mental, para poder aplicar el conocimiento. Y por último sería la destreza ya quirúrgica. O sea, que usted puede ser buena persona, tener un conocimiento adecuado, tomar la decisión adecuada, ¿no es cierto? O sea, que usted hizo el diagnóstico adecuado y entonces le dice al paciente hay que hacerle esto, pero cuando lo va a realizar, las destrezas suyas no son tan buenas para que el resultado sea bueno. Y entonces ahí hay otro problema, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que esto no es fácil. Entonces ustedes tienen que ubicarse en qué punto están y qué tienen que hacer para lograr ser buenos, para ser competitivos, para ser útiles y que no terminamos siendo iatrogénicos y haciendo daños, sino que logremos, ¿no es cierto?, un punto en el cual cada paciente que tocamos lo aliviemos de alguna manera, así sea que le aliviemos el alma, pero que le demos digamos, el alivio que está buscando el paciente. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen de lo que hemos visto hoy? ¿Aló? ¿No hay nadie? Hola. Sí, por aquí estamos. Que se me fueron. Bueno, es que, a ver, tengo participación de 38, pero como que 4 o 5 preguntan y los otros no tenemos ninguna pregunta, no se preguntan ninguna cosa más. Aprovechemos ahora que este es precisamente eso que estamos haciendo. O estamos ya, digamos, cansaditos y estamos ya con ganas de parar un poquito. O les quedó ya bien el tema. Aprovechen, muchachos, o sea, aquí es importante, digamos,
tratar de aprovecharnos en el sentido de hacer las preguntas que uno tendría y uno dice, bueno, ¿y a quién le pregunto esto? ¿Mm? Cuéntenme a ver. No les dé pena preguntar, muchachos, no les dé pena preguntar, no les dé pena preguntar, que eso es otra cosa que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza, porque nos da pena, porque de pronto van a decir, "Ay, pero este qué preguntas tan bobas las que hace, o este para qué preguntan cosas tan estúpidas", no. ¿Me entiendes? Es peor ignorante el que se guarda sus dudas y no las trata de resolver. O sea, ahí sí se queda uno jodido. Porque además de que uno tiene cosas que uno quisiera saber, entonces por pena o por alguna razón no las pregunta. Entonces, tratemos de preguntarla, muchachos. ¿Ok? Doctor, yo tengo una duda. Sí. En cuanto a las luxaciones, puede existir una luxación con una fractura, ¿verdad? Claro, por eso de que En hablamos este de... caso, no se reducen. ¿Uno cómo podría saber, por ejemplo, en un rural, no reducir esa luxación? Bueno, nosotros vamos a tener una charla de luxaciones, pero le adelanto dos cosas. Primero, las luxaciones sí son una urgencia en ortopedia. Y una luxofractura, que es una luxación más fractura de uno de los fragmentos que conecta con la articulación, sí son verdaderas urgencias. Entonces, ese sí no lo podemos diferir, decir, no, dejemos lo que se desinflame y después le hacemos. Esos pacientes idealmente hay que resolverlos en la mayor brevedad del tiempo en que se pueda. Y cuando ustedes estén en un rural, ustedes se van a dar cuenta, pues cuando se luxa, pues la articulación se deforma. Por ejemplo, usted un tobillo y ustedes lo ven que quedó pues como si el pie fuera para un lado y el pie para el otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reducción. Después vamos a ver cuando veamos la charla de luxaciones, que esa se las voy a dictar yo, que esas reducciones se tienen que realizar y ahí yo tengo un par de videos con maniobras para las más importantes, pero es una pregunta bien clave porque uno pensaría que las fracturas son más urgentes que una luxación o una luxofractura. No, una luxación y una luxofractura son verdaderamente más urgentes que cualquier cosa. Y hay que tratar de aprender a reducirlas y hay que tratar de reducirlas, ¿ok? Siempre que se pueda. Gracias, doctor. Ok. Doctor, ¿esas reducciones las hacemos como tal nosotros o ya los especialistas? No, ustedes tienen que aprender a hacer reducciones. Por eso es lo que yo les digo que es donde uno tiene que incrementar el conocimiento. Para cuando uno tenga que irse, porque muchas veces ustedes van a ser los primeros que van a ver el paciente. Entonces, antes de que llegue el especialista va a pasar mucho tiempo. Y ese tiempo puede ser clave para que no, por ejemplo, una compresión de un nervio o una arteria no dañe una extremidad, ¿no es cierto? Incluso muchas veces ustedes se van a encontrar y nos vamos a encontrar con pacientes, como quien dice, en la calle o en un campo deportivo que presentan una luxación y entonces, si tenemos la destreza, tenemos que intentar hacer la reducción. Si no se puede, pues qué pena, pues, ¿cierto? Ya lo intenté y no pude, pero siempre que ustedes tengan el conocimiento y adquieran una experiencia, tienen que tratar de realizarlo, ¿ve? Ya sea que después se lo tengan que mandar al especialista, pero realizaron la primera parte de la solución, ¿ok? Doctor, hace mucho tiempo me comentaba un familiar que alzando pesas como que había tenido una posible fractura a nivel del pulgar de la mano, ¿sí? Y el médico, que era un residente, le hizo la reducción, pero al parecer lo que hizo fue cortar el ligamento y pues obviamente le quedó ese dedo pues no funcional. ¿Por qué sucedió eso? O sea, no se debía haber hecho ahí la reducción. O sea, le hizo una reducción abierta, ¿sí? La verdad no sé mucho. Solo Pues sí, eso. O sea, entonces, si le cortó algo, fue porque entonces intervino algo, porque si no, no lo había tocado, ¿ok? Entonces,
pues acuérdense que a través de las articulaciones, o sea, por ejemplo, en la mano, en la parte dorsal o en la parte volar, entonces van o los tendones extensores o los tendones flexores. Si un tendón de esos se corta, pues se pierde movimiento, ¿ok? Porque deja de efectuarse una función. Pero, como le digo, pues las historias, lo que tú me estás contando, ¿no es cierto? Pues son parciales, hasta donde tú viste, hasta donde tú sabes, ¿ve? Pero lo que uno se imagina, pues es que de pronto se hizo una lesión de un tendón, ¿ve? Y usted me dice que le hicieron una reducción abierta, es probable que haya pasado algo como eso, ¿no? Porque... Ahí está en la técnica de la reducción, doctor, para que haya pasado eso. Pues obvio, pues uno no tiene por qué pues tocar un tendón para hacer una reducción de una articulación, ¿ok? Y de pronto a veces, digamos, hay que abrir un poquito la cápsula para poder traccionar la cabeza del hueso o la conexión o el otro hueso para llevarlos a la posición normal. Pero de ahí para adelante nada, porque no tiene nada que ver los tendones y la función no tendría por qué afectarse después de una reducción, ¿ok? Gracias. Bueno. Doctor, ¿y cuáles serían las contraindicaciones para una reducción? Las contraindicaciones para una reducción, pues que uno no la supiera hacer primero. Segundo, que sea de una articulación demasiado pesada, por ejemplo, una cadera y a veces un hombro, ¿no es cierto? Porque son, digamos, tendría que hacerse demasiada fuerza. Y lo otro es que haya transcurrido mucho tiempo, porque por eso le decía yo que uno puede hacer una reducción en un momento inmediato a la luxación, que es como cuando uno se ha hecho el espasmo muscular y no se ha presentado edema, pero tan pronto se hace el espasmo muscular y se hace edema por el área que se molestó, ya es muy difícil que el paciente permita que uno lo manipule, entonces ya toca que dormirlo, ¿me entiendes? Toque con una anestesia general, entonces ya ahí ya la cosa se vuelve pues un poco más complicada, ¿bien? Listo, gracias. Ok. Doctor, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es David García. ¿Qué tan común es ver un síndrome compartimental causado por una fractura? Bueno, no es tan común, no es una, digamos, consecuencia frecuente, a no ser que, como ustedes vieron por ahí en una gráfica, una cosa que uno tiene que aprender siempre, ¿no es cierto?, es que cuando hay una fractura, el único que sufre no es el hueso, y más si la fractura se desplazó y quedó de pronto por ahí una punta cortante, va a romper músculos, venas, puede romper un nervio, puede romper una arteria, pero con que rompa, digamos, suficientemente los músculos, va a hacer que se produzca un sangrado, y la fractura cerrada, como no tiene por dónde salir la sangre, va creando un hematoma que va haciendo, digamos, una inflamación que una extremidad, ya sea la pierna o el antebrazo o el brazo o el muslo, tienen alguna capacidad de distensión, pero llega un punto en que ya no se puede distender más. Y al no poderse distender más, pasa como cuando pasan los hematomas cerebrales, que el hematoma empieza a comprimir el cerebro, entonces le va dañando la oxigenación y eso es lo que hace el daño cerebral. Lo mismo pasa, digamos, en una extremidad. La compresión, o sea, la presión del hematoma va siendo mayor que la presión de la sangre que viene para oxigenar la extremidad, y llega un momento en que lo comprime y no deja que llegue sangre, no llega a que oxigene, hay hipoxia y entonces se produce ese síndrome compartimental y se vuelve una emergencia. Pero el síndrome compartimental se puede presentar tanto en fractura abierta como en fractura cerrada, ¿sí? Y pues es una cuestión en la que siempre hay que pensar cuando existe una fractura y sobre todo cuando se presenta un edema importante. Por eso yo les decía la necesidad de una acción inicial
fuerte en el sentido de no dejar inflamar el tejido para evitar que pase cosas como esas. Entendido, doctor. Muchas gracias. Ok. Profe, ¿qué tanto hay de cierto en que un hueso no se vuelve a romper por donde se rompió? Pues coloquialmente se dice eso, no uno entre la gente escucha eso, que cuando uno se fracturó por ahí no se vuelve a fracturar por ese mismo lugar, pues sí queda la significación. Pues, bueno, ok. Bueno, esa es una pregunta que es bastante, ¿qué le digo yo? Tiene una lógica y tiene algo bien importante que ustedes tienen que aprender de hoy. Es el tejido óseo, es un tejido que tiene una recuperación extraordinaria. O sea, una fractura puede volver a pegar y usted con el tiempo, como yo les decía, como si un constructor pusiera ladrillos y tirara cemento en una pared y luego tirara, alisara la pared y quedara eso liso, que usted no diría por aquí hubo una grieta, por aquí hay algo debajo. El hueso puede volver a quedar así con el tiempo, ¿bien? Y el hueso queda, digamos, estrictamente igual a cualquier parte del hueso. No queda más fuerte que, digamos, que la otra parte, ¿no? Se puede volver a fracturar igual que si se fracturó la primera vez. Incluso si, por ejemplo, quedó con angulación o quedó arqueado o quedó, digamos, una cortical que no quedó bien pegada y la otra sí, pues se puede fracturar más fácil por ahí mismo. ¿Ven? Y como les decía, cuando tiene materiales de osteosíntesis, sobre todo las placas con tornillos, se puede fracturar más fácil por los lados de la placa, en las terminales de la placa. ¿Ven? Pero no es que quede más fuerte, no, queda igual. Listo, gracias, profe. Ok. Doctor, qué pena esto. ¿Qué tan frecuente es la aparición de una embolia grasa tras la fractura de un hueso largo? Bueno, la embolia grasa es una de las complicaciones que se presentan sobre todo o en fracturas múltiples o en fracturas de huesos tubulares que tienen un cierto, digamos, una circulación importante. Y se puede presentar tanto por la fractura como, por ejemplo, con el enclavado medular, porque al meter un clavo medular aumenta la presión intraósea y puede, digamos, desalojar la grasa intraósea y esa irse a la circulación y producir una embolia grasa. No es tan frecuente, se puede presentar 5 a 10% de fracturas, sobre todo fracturas de fémur o de tibia, o sea, de huesos grandes y largos, se puede presentar una embolia grasa. Lo importante pues es hacer el reconocimiento rápido de la situación y hacer el manejo. Ok, señor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Una pregunta con respecto a la cicatrización de las partes del hueso. Usted nos hablaba de que había una parte en específico, la diáfisis, que no entendí bien, que cicatrizaba más pronto que la epífisis, la metáfisis. ¿Escuché bien? No, no, sí, ok. No, la diáfisis, porque la diáfisis es mucho más cortical y casi no tiene tejido adentro, o sea, el tejido trabecular es mucho más disminuido, tiene más dificultad, o sea, tiene menos circulación y por ende pega más lentamente que la metáfisis o la epífisis, porque si ustedes ven la epífisis, primero que todo son más anchas y son mucho más particulares. Y la epífisis tiene mayor circulación normalmente. Entonces, esas áreas pegan mucho más rápido o los mismos, por ejemplo, huesos planos. Si ustedes se fracturan la nariz, por ejemplo, en 5 días la fractura está pegada y ya después para despegarla de ahí es un complique. En cambio, digamos, una fractura de una diáfisis de tibia que se maneja con un yeso puede durar 2 meses para pegar. ¿Ok? Después, okay.
Bueno, muchachos, ¿estamos listos? Doctor, aquí hay una pregunta. Ajá. ¿Cómo sería el manejo en caso de fractura de la reja costal y qué complicaciones podría presentar? Y bueno, las fracturas de la reja costal o de las costillas, ¿verdad? Generalmente son fracturas que no están desplazadas. Sin embargo, causan mucho dolor. ¿Por qué razón? Porque primero, no se pueden inmovilizar. Segundo, ustedes saben para anatomía que cerca están el paquete nervioso está cerca de la reja costal. Entonces, cuando, como tienen muy poco espacio, cuando se inflama esa área, produce mucho dolor. Y tiene el problema de que no se puede inmovilizar, porque ¿cómo se inmoviliza? Si usted le coloca, por decir algo, un vendaje elástico, el paciente a la media hora ya no se aguanta un vendaje elástico. Y tiene el problema que nosotros empleamos la reja costal para respirar. Entonces, movimientos de inspiración y expiración que son vitales no se pueden parar. Usted puede, por ejemplo, inmovilizar un antebrazo y le pone un yeso y lo deja quieto y el dolor pasa. Pero una reja costal no la puede inmovilizar. Entonces, es un dolor que es bastante fuerte y que puede durar 2 y 3 meses. El problema de una fractura de costillas es que se desplace y el fragmento, por ejemplo, se internalice y produzca un neumotórax. Entonces, esa sería la principal complicación. Y lo otro es que si se fracturan muchas costillas, por ejemplo 4 o 5, pueden producir un tórax inestable. ¿Por qué? Porque, digamos, no mantienen la presión negativa en el tórax y entonces el pulmón no se puede expandir adecuadamente y producen un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Pero entonces, ¿cómo se haría el manejo en ese paciente? O sea, ¿se deja Sí, el manejo de normalmente y manejar el dolor. Básicamente manejar el dolor, que el paciente no tenga esfuerzos expiratorios e inspiratorios muy fuertes. Y tercero, que le pida a Dios que no le vaya a dar una gripa con tos porque lo vuelve loco. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Doctor, una pregunta. ¿Uno cómo sabe cuándo es necesario una inmovilización interna? O sea, por ejemplo, en mi caso, que fue una fractura en leño verde, ¿por qué hubo necesidad de ponerme pines? O sea, ¿cómo sabe uno que simplemente se necesita el yeso y ya, o cuándo sí? Sí. Bueno, primero que todo, yo creo que la fractura tuya no fue en leño verde porque el área donde se fractura es muy difícil. O sea, las de leño verde son como en la diáfisis, ¿no es cierto? Y que el hueso queda como te digo yo, una rama verde que tú la tuerces y queda torcida así como un alambre que tú lo tuerces y quedó arqueado, ¿verdad? Esa es la del leño verde. Digamos, por allá está la metáfisis, uno pudiera determinar que hay una fractura en leño verde, pero ya en la epífisis es muy complicado que haya una fractura en leño verde. Ahora, ¿qué determina poner o no unos pines o una reducción, digamos, abierta? Es porque como es un área articular, uno tiene que tratar de que la reducción sea anatómica, o sea, que quede exactico el hueso conectado con el otro como estaba antes, ¿no es cierto? Y se fija con los pincitos para que se mantenga esa fijación. Entonces ahí faltaría o tocaría que mirar cuando se hizo la reducción, si eso quedó anatómico, si no quedó, digamos, con alguna desviación, que al pegar, pues como te decía, provocó que se siguiera, como decir, creciendo para el lado que no debía crecer. ¿Ve? O si se dañó el núcleo de crecimiento y entonces al dañar el núcleo de crecimiento, un lado pegó, o sea, se pegó el núcleo de crecimiento de un lado y el del otro lado continuó creciendo. Entonces eso produce que el hueso se deformara. ¿Ven? Entonces habría que mirar las radiografías iniciales, digamos, antes de la reducción, después de la reducción y cómo fue que eso evolucionó y ahí si uno pudiera determinar qué fue lo que pasó. Si las tienes, pues sería bueno y las miramos. Ah, listo, doctor, muchas gracias. Yo creo que ya esas radiografías no están por ahí, pero voy a preguntar a ver si de pronto las consigo.
Muchas gracias. Ok. Bueno. Bueno, muchachos, entonces yo creo que ya nos reunimos 2 horitas buenas, aprendimos cositas y ya será que nos veamos entonces a través del semestre, ¿ok? Ya ustedes recibieron una información general, pero bastante buena para que vayan desarrollando cada una de las cositas que vimos y vayan profundizándose. Y cuando tengamos de nuevo opción de reunirnos, pues entonces seguimos resolviendo dudas y resolviendo casos, a ver si, como les digo, logramos fortalecernos adecuadamente para poder actuar. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, que tengan buena tarde y entonces buen fin de semana. Cuídense mucho.